Señores, yo soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Antes de presentarles a Ronald McLean, mi nuevo invitado, les comento que este capítulo también será relativamente distinto a los que los tengo acostumbrados. Hace algunos días, ambos fuimos invitados, Ronald McLean y yo, a participar de un conversatorio sobre perspectivas económicas para Bolivia. Por supuesto, lo primero a destacar es que este es el primer y único capítulo que habla exclusivamente sobre Bolivia. Y lo segundo es que, si bien tengo varias entrevistas y he asistido a muchos foros virtuales sobre temas similares o para abordar temas similares, el asunto es que esta conversación la encuentro especial porque es con Ronald McLean. Ya luego juzgarán ustedes qué tan especial puede ser para ustedes mismos. Ustedes sabrán que tengo cierta fijación en la experiencia indiscutiblemente exitosa que Bolivia tuvo con la hiperinflación de los años 80 y las medidas que la detuvieron. Además de las reformas estructurales llamadas de segunda generación, que solamente 10 años más tarde las complementaron. Es por esto que yo ya le había hecho una entrevista a Ronald McLean hace como ya 8 años para otro proyecto. Fue una entrevista más extensa y detallada que esta. Lamentablemente el resultado final de aquella entrevista nunca vio la luz, por distintos motivos. Entre otros, la pésima calidad de audio. En ese entonces no había tantas ni tan buenas herramientas para una entrevista entre Bolivia y Washington. Entonces he considerado editar esta conversación de hace solo unos días para convertirla en un capítulo de Poder y Mercado, no solo por desquitarme, sino también porque realmente creo que puede ser muy útil, sobre todo en estos tiempos que corren, y porque finalmente ha salido muy bien. El formato de aquel conversatorio terminó siendo más una entrevista mía a Ronald McLean en la que yo hacía un breve comentario sobre las perspectivas económicas de Bolivia y luego le preguntaba qué pensaba al respecto, le preguntaba a él qué pensaba al respecto. Y ya un poco más adelante hubo también una ronda de preguntas y respuestas de los asistentes y moderadores para ambos. Finalmente, para quienes no saben quién es Ronald McLean Avaroa, estudió economía en la Universidad de Maryland y obtuvo una maestría en Harvard. Luego dedicó gran parte de su vida a la política. Hoy es un político retirado con una amplia y exitosa experiencia en los ajustes y reformas contra la mencionada hiperinflación del 25.000% de Bolivia en los años 80. Fue alcalde de La Paz en 4 oportunidades consecutivas entre 1987 y 1991. No mucho más tarde fue ministro en 4 oportunidades en los años 90, la primera vez a los 29 años de edad. Fue ministro de Planificación, de Relaciones Exteriores, Comunicación, Finanzas Públicas, Desarrollo Sostenible. Y también fue candidato a la presidencia en 2002. Hoy se dedica al asesoramiento político y consultorías internacionales en materia de estrategias anticorrupción y descentralización administrativa. Pero bueno, si continúa con su extenso currículum, no empezamos nunca el episodio. En fin, que sea útil. Un saludo a todos. He venido escuchando en los últimos días que si bien la economía es un problema grande, que es un desafío significativo, comparable probablemente solamente a aquellas épocas del 82, 83 hasta el 85, cuando se implementó el 21060, que lo primero es lo primero. Es decir, que primero hay que hacer acuerdos políticos, porque sin acuerdos políticos no habría forma de solucionar los problemas de la economía. Sin embargo, me corregirá usted, creo que, si bien pueden tener razón, creo que justamente lo que podría dar acuerdos políticos es la forma en la que hay que encarar la crisis económica, es decir, cómo se va a empezar a elaborar la política económica para encarar la crisis, justamente como sucedió alrededor del establecimiento del 21060 en agosto de 1985, el cual, por cierto, acaba de cumplir 35 años. Así que, don Ronald, ¿qué piensa usted de esta idea de que primero hay que solucionar los problemas políticos antes que los económicos, o se lo debe llevar más bien de manera paralela? Bueno, para entrar en materia directamente y con el placer de hacerlo entre 2 generaciones, aquí vamos a juntar la experiencia con la sabiduría.
y creo que este puente generacional es importante porque a las alturas de mi vida lo que yo deseo ahora más que nunca es poder apoyar a las nuevas generaciones, contribuyendo quizás con un poquito de experiencia por la vida llevada. Y creo que buena forma de empezar este diálogo es recordar un poquito la crisis del 85, la hiperinflación. Y decir que, claro, hay algo que es, digamos, diferente a esa época en lo político, yendo a la pregunta de Mauricio. En el año 85, el gobierno del doctor Siles Suazo, un gobierno de izquierda, había caído bajo la presión de las demandas salariales y de una política económica que ya no daba más, por así decir, dado el endeudamiento que tenía el país, dado las demandas acumuladas por muchos años, los 17 años de gobiernos militares, etcétera, y el país cayó en una crisis económica profunda. En la elección del doctor Siles Suazo tuvo que abreviar su periodo presidencial en un año, llamó elecciones, como todo patriota, pensando siempre en el país primero, decidió cortar su mandato y competimos básicamente tres fuerzas. Nosotros, ADN, bajo la presidencia del general Banzer, jefe de nuestro partido y candidato a la presidencia, el doctor Víctor Paz Estenssoro por el MNR, una fuerza tradicional, el conductor de la revolución del 52, y Jaime Paz Zamora, que digamos era el joven de la política en esa época, y por tanto quizás el más alejado de una posible posición de consenso que tuviéramos nosotros, tanto ADN como el MNR. El problema se enfrentó básicamente con un programa que presentamos nosotros, que yo tuve el privilegio de coordinar por encargo del general Banzer, que era un programa de estabilización económica de corte liberal y de shock. El gobierno del doctor Siles Suazo había adoptado una política gradualista de ajuste que fracasó porque, por dar un ejemplo, cuando los precios subían, cuando los salarios subían por las gradas, los precios subían por el ascensor. Y al final del día siempre había una brecha enorme y esto suscitó una secuencia hiperinflacionaria en la medida que el gobierno privado de mayores recursos empezó a imprimir dinero y echarlo al mercado. Bueno, esa es una experiencia única. Tuvimos la hiperinflación de las más grandes y más profundas en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Llegamos a 26.000% de inflación anual y llegadas las elecciones fue electo el general Banzer, ganó las elecciones el general Banzer, pero tuvimos que ir a un balotaje al Congreso, y en el Congreso las fuerzas civiles, digamos, hicieron fuerza entre el MIR y MNR, y se eligió al doctor Paz Estenssoro presidente de la República. Sin embargo, el presidente Paz Estenssoro, en un acuerdo político, un acuerdo por el Pacto por la Democracia, en el que yo participé íntimamente en su elaboración, el doctor Paz Estenssoro prácticamente adoptó el programa liberal de shock que habíamos propuesto nosotros, y nosotros, ADN, hizo un acuerdo político de apoyar esas medidas. Hoy en día vemos que hay mayor distancia, seguramente, por lo menos formalmente, entre las fuerzas democráticas y el movimiento al socialismo. Aunque la política económica del anterior gobierno no ha sido de la irresponsabilidad de la venezolana, y más bien dentro de ciertos márgenes ha mantenido cierto grado de austeridad, no de austeridad, de moderación, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, o otros ejemplos más radicales. Creemos que hay dos filosofías fundamentalmente diferentes. El MAS quiere implementar un capitalismo de Estado en Bolivia. Ese es el verdadero modelo que han estado implementando, sustentado en la inversión pública, pero con la creación de una oligarquía afín al gobierno. Un poco el modelo ruso, el modelo chino, ¿no es cierto? No son modelos socialistas típicos o tradicionales, porque el modelo socialista típico y tradicional no reconoce la propiedad privada. Este es un híbrido capitalista en el que el capitalismo es de Estado, propiedad pública, pero con el apoyo y la creación de una oligarquía gubernamental, por así llamarle,
que dan lugar a lo que yo llamo una cleptocracia. La diferencia es que nosotros queremos una economía de mercado, queremos una economía liberal, abierta, competitiva, moderna, que se pueda insertar en el mundo moderno con las grandes economías europeas, norteamericanas, y de cierta manera también con las economías de capitalismo de Estado de la órbita asiática o de la ex Unión Soviética y Rusia. Pero nosotros queremos una economía liberal. Queremos basarnos en el mercado, en la competencia y en la eficiencia para sacar al país adelante. Entonces ahí van a haber diferencias, pero lo que yo veo, Mauricio, es que dada la crisis y la profundidad de la crisis, van a haber pocas opciones. La crisis va a limitar el abanico de posibilidades que podríamos tener en otras circunstancias. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Es como cuando hay un incendio, hay que abandonar la casa, hay que salir afuera, o sea, no hay opción. No es si yo me quedo y tú te sales, no. Todos tenemos que escapar del fuego, tenemos que abrir las pilas de agua, etc. La crisis va a imponer una serie de medidas y evidentemente vamos a necesitar un acuerdo postelectoral. Posiblemente después que se posesione el próximo gobierno, un acuerdo de unidad nacional para recuperar al país. Entonces, veo esa dinámica. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, quiero seguir indagando un poco más. ¿Por qué? Primero un breve comentario y luego le hago otra pregunta, lógicamente relacionada a todo esto. Estoy tratando de que vayamos en orden cronológico en todo caso, ¿sí? Con las experiencias que ya tuvimos antes, vamos a abordar lo que se hizo y qué se podría hacer en función de lo que se necesita, lo que usted está apuntando. Pues bien, es por eso la pregunta que yo le decía, si no hay que abordar más bien un acuerdo político en función de lo que haya que hacerse, en materia de política económica. Es decir, si en el 85 hubo la posibilidad de reunir a más de un partido y un equipo de economistas y estrategas y demás que elaboraron el 21060, que no necesariamente respondían todos a los mismos partidos y demás, es decir, por un lado, primero que es posible, efectivamente, llegar a acuerdos políticos y segundo, además, hacerlo en función de las medidas económicas. Y segundo, sería muy interesante que se empezara ya a ver, al menos entre los asesores, no necesariamente entre los candidatos. Entiendo perfectamente que si a algún candidato se le ocurriera decir necesitamos hacer ajustes y reformas estructurales con estrategia de shock, un par de votos perderán, ¿no? Entiendo perfectamente esto. Entiendo esto del asesoramiento de campaña y demás. Pero al mismo tiempo podrían dar al menos un mensaje de optimismo y al mismo tiempo de optimismo y sobre todo liderazgo en función de lo que haya que hacerse en materia de política económica. Es decir, estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Yo creo que más bien podría recibir un mayor caudal de votos comparados a la intención de votos que tienen ahora mismo. Vamos, el liderazgo tiene que ser necesariamente sobre la crisis económica. ¿Por qué? Porque de otra manera, si existe un consenso, como le preguntaba en un principio, respecto de lo que hay que hacer es simplemente incrementar la deuda pública para tratar de seguir manteniendo el mismo modelo que ha quedado ampliamente demostrado que está agotado, pues vamos a tener serios problemas. Es decir, realmente no hay muchas alternativas para implementar ajustes y reformas estructurales con estrategia de shock. Si vamos por el lado gradualismo, está demostrado, al menos desde la década de los 70, estaba revisando un nuevo paper que ha lanzado el Cato Institute en uno de sus journals, diciendo que la gran mayoría, por no decir todas las reformas que se han implementado de manera gradual en el mundo, no solo en América Latina, han fracasado o al revés. Las estrategias de shock que se han implementado han demostrado que permiten el crecimiento mucho más rápido de las economías. En materia política, social y demás, puede ser realmente complicado, se entiende. Pero ir por el gradualismo es simplemente postergar los problemas a cambio de agravarlos y simplemente estar nuevamente en la misma situación. Entonces yo digo, ¿usted cree que existe realmente la posibilidad entre alguno de los candidatos de tomar el liderazgo para, ya sea inmediatamente después de las elecciones o tal vez un poco más adelante, para implementar políticas de ajuste y reformas con estrategia de shock? Mira, Mauricio, rememorando lo que hicimos en ese entonces,
a mí me encargó el general Banzer preparar un programa de ajuste y me dio prácticamente mano libre para ello. En ese propósito logré juntar a muy buenos economistas que habían sido presidentes del Banco Central, habían sido ministros de Hacienda del mismo general Banzer en el pasado. Había una generación de gente joven, graduada en buenas escuelas, y ese grupo de gente había trabajado mucho en los años jóvenes, cuando estaban recién graduados, durante los últimos gobiernos militares, básicamente durante el gobierno del general Banzer. Pero eran de dos distintas y de tres distintas vocaciones políticas. Había gente que era del MIR, había gente que era afín al MNR y había gente de ADN, que en los gobiernos militares habían trabajado en la tecnocracia, debajo, si no había política, y esa gente se conocía y nos colaborábamos. Cuando el general Banzer me encomendó esta tarea, primero convoqué a los que eran de ADN, obviamente, pero luego decidimos hacer un esfuerzo, nos fuimos a Harvard, y en Harvard trabajamos con los mejores economistas del momento, Jeffrey Sachs, Larry Summers y otros más, pero ahí invitamos a economistas y profesionales que eran más afines al MNR e incluso al MIR. Tal es así que desarrollamos durante la época de la campaña todavía una afinidad de ideas y un consenso de lo que se debía hacer. Cuando regresamos, bueno, se llevó a cabo la elección, fue electo en el Congreso el doctor Paz Estenssoro, que había sacado la segunda mayoría, pero ya había un consenso de lo que debíamos que hacer. Y, bueno, anecdóticamente me tocó invitar a Jeffrey Sachs, presentárselo al doctor Paz Estenssoro, y le entregamos el memorándum que había dejado Jeffrey Sachs con los puntos básicos de la reforma. Esto, obviamente, lo trabajó Gonzalo Sánchez de Lozada con un grupo de economistas del MNR y se llevó adelante el 21060. O sea, ya empezó, pero ya instalado el gobierno del doctor Paz, teníamos un consenso sobre lo que teníamos que hacer, y eso estaba plasmado en el decreto 21060. Entonces, luego de la elección, inmediatamente hubo una convergencia que la veo absolutamente posible entre las fuerzas democráticas en pugna ahora, básicamente la candidatura de Carlos Mesa y la candidatura de Luis Fernando Camacho. Creo, sin embargo, no pierdo la esperanza que se va a poder llegar a un acuerdo también con el MAS, que en ese momento estará en minoría, estará en la oposición, pero con el sentido común de que tenemos que salvar la casa y la familia y el país, deberíamos llegar a algunos consensos para algunas políticas de reforma, las políticas de reforma y de estabilización. Algo que yo destaco ampliamente de la experiencia que tuvimos, me encanta en todo caso que estemos discutiendo esto porque insisto en decir que aquello al que se enfrenta el país en materia económica es comparable solamente con lo que vivimos en el 85 o en la primera mitad de los años 80. Decía, una de las cosas que más destaco de la implementación justamente del Decreto Supremo 21060 es que no se creía en la posibilidad de que fuera implementado si no era mediante el uso de la fuerza, porque se estaba comparando la serie de reformas con las reformas que había implementado Chile, con la misma estrategia y con el mismo espíritu, pero bajo el régimen de Augusto Pinochet. La gran diferencia fue que en Bolivia se aplicaron todas estas reformas en democracia, ¿sí? Lógicamente, hay muchas cosas que observar del 21060 sobre la forma en que se implementó, como la relocalización o probablemente errores. Como dicen mis buenos amigos españoles, a toro pasado todos somos inteligentes o todos somos vivos, todos sabemos todo. Pero, ¿cuál cree usted que son los principales errores que se pueda haber cometido con el 21060 que se podría, en caso de que hubiera algún plan relativamente similar ahora mismo, que se podría evitar para que tenga todavía mayor éxito? Yo quiero hacer notar algo que poca gente sabe. En plena elección, todavía en el proceso electoral, faltando unos 2-3 meses, recibí una llamada telefónica del general Banzer. Yo estuve trabajando, manejando el equipo económico, impulsando el plan económico y seguramente con la perspectiva de ser ministro de Hacienda.
¿no? Esa era la idea, el plan tenía que ser implementado. Y recibo una llamada del general Banzer y que me pide que lo visite para tener una reunión, y en confidencia me dice que quisiera que yo candidatee a alcalde de La Paz. Yo me quedé sorprendido, alcalde de La Paz. O sea, yo había estado trabajando en el plan económico, era economista, nunca se me había ocurrido la posibilidad de ser alcalde de La Paz, no era miembro del Rotary, ni de los Leones, ni de los Amigos de la Ciudad. Y le dije que no estaba muy interesado, que yo había trabajado en el plan económico y que la verdad que esperaba poder ser parte del equipo económico de su gabinete para implementarlo. Entonces él me dijo lo siguiente: mire usted, Ronnie, me dijo, yo voy a ganar las elecciones, es evidente, las encuestas están ahí. Ganó en Yayagua, en el altiplano, en el Alto, en las minas, ni qué decir en las ciudades. Fue un amplio margen de victoria del general Banzer. Pero no voy a ser presidente. ¿Pero cómo no va a ser presidente? ¿Usted cree por algún momento que los civiles políticos que van a ir al Parlamento van a elegir a un exdictador de presidente? Eso es muy poco probable. Por eso quiero que usted sea el alcalde de La Paz, porque va a ser la cara visible de nuestro partido, la figura política más importante después de la presidencia en sentido político. Y me convenció que así fuera, pero no solamente eso. Sí, me dijo, además le voy a decir, las medidas van a ser muy, muy duras, difíciles, y es mejor que venga un hombre como el doctor Paz Estenssoro, con un pasado revolucionario, con credenciales, digamos, no socialistas, pero digamos, de amplitud social. La revolución del 52 fue una revolución popular, y que él lleve adelante estas reformas y nosotros lo apoyemos. Porque a mí me van a hacer mayor resistencia que a él, tal cual. Miren ustedes esa sensibilidad política, no solamente esa generosidad, pero más bien esa inteligencia política, es decir, estas reformas las va a llevar mejor a cabo un civil revolucionario que un militar exdictador. Entonces, ese es el tipo de inteligencia colectiva política que se ha tenido en esa época. Yo fui testigo de la reunión privada entre el general Banzer y el doctor Paz Estenssoro, donde nos juntamos en una casa en Obrajes para el acuerdo del Pacto por la Democracia. Solo ellos dos. Se sentaron una hora solos, a solas, a la hora salieron rebosantes, sonrientes, y nos comentaron que habían hecho un pacto para Bolivia. Esto tiene que ser posible hacer, eso es lo que yo le decía a Luis Fernando Camacho. Hay un tiempo para correr y competir en la política, y hay un tiempo para crecer, para hacer los grandes acuerdos por el país. Y este es el ejemplo que yo vi de muy de cerca, como esos dos titanes que habían sido rivales, habían peleado, se habían enfrentado, a la hora del país tuvieron la grandeza de espíritu y la generosidad y la inteligencia y el valor de llevar adelante esto. Entonces, hay ese aspecto muy, muy importante. Y no cabe duda que un programa gradualista es como querer cortarle la cola al gato de a pedacitos. Después del primer corte, el gato ya no aparece. Si hay que cortarle la cola al gato, es de un solo saque, de primera. Pero en un momento electoral es difícil que los candidatos puedan ser tan explícitos como para decir lo que se debe hacer. Pero que además no es lo que ellos quieran hacer, es lo que se va a tener que hacer si se quiere tener éxito. El fracaso del gobierno del doctor Siles llevó al país a 3 años de arrastrar una crisis enorme. Cuando en el 85 el doctor Paz hizo cargo del gobierno, en diciembre ya habíamos parado la hiperinflación y en enero el país estaba empezando a crecer cuando se nos cayó el precio del estaño, lo cual fue una crisis como parecida en lo económico por lo menos equivalente al coronavirus que hemos tenido ahora. O sea, sobre la crisis económica preexistente vino la caída del precio del estaño internacional. Nuestra principal materia prima de exportación se cayó al suelo. Perdimos el empleo, perdimos el sueldo, perdimos el ingreso como país en medio de una crisis enorme. Parecido a lo que nos está pasando ahora, una crisis que nos hemos heredado del gobierno del MAS, de Evo Morales, y nos viene el coronavirus. Pero ahora tenemos otros desafíos de los que vamos a conversar con Mauricio.
Estoy totalmente de acuerdo. Valga destacar, insisto en decir que es un lujo tenerlo, don Ronald, conversando con nosotros sobre aspectos, sobre una experiencia tan enriquecedora y tan rica al mismo tiempo, que nos sirve justamente para encarar los grandes desafíos a los que recién nos estamos empezando a enfrentar en Bolivia. Pero hablemos un poquito más de la actualidad. Le propongo, si usted tuviera que elegir un solo factor en la economía que usted cree que es imposible postergar y que hay que asumir cuanto antes, ¿cuál es y por qué? Qué preguntita. Mira, déjame empezar diciendo lo siguiente. La economía boliviana, dependiente de la explotación de recursos naturales, de la exportación de nuestros minerales y después del gas, se ha ido degenerando al punto de que Bolivia no produce nada fuera de nuestras materias primas. ¿Qué exportamos fuera del gas y los minerales, que lo hemos venido haciendo por 200 años? Las viejas estructuras les cuesta morir. Incluso en la crisis del estaño en los años 80, con el 85, etcétera, hemos continuado nomás siendo un país básicamente productor de materias primas, pero tuvimos la ventaja que teníamos una política monetaria y una política cambiaria flexible, con lo cual siempre de alguna manera fuimos promoviendo las exportaciones a la vez que protegiendo nuestra industria nacional. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la moneda está adecuadamente en su nivel adecuado, es un buen negocio exportar, ¿no es cierto? Pero a la vez las exportaciones, las importaciones son más caras y nos obligan a producir. Hoy día no producimos ni fruta, ni papa, ni nada. Todo lo traemos del Perú, de Chile, comemos uvas chilenas, leche peruana, o sea, y los productores nacionales han quedado destrozados, pues no pueden competir. La ironía más grande es que este gobierno, que supuestamente era socialista y popular, ha destrozado a la economía nacional. Nos hemos convertido en unos adictos a comprar todo lo de fuera por un dólar barato y a exportar nuestras materias primas no renovables. El peor de los nuevos modelos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a un sistema de precios real. Nada de control de precios, nada de distorsionar el mercado, porque además el mercado es el que nos va a guiar cómo reajustarnos a una nueva realidad. No podemos hacer más de lo mismo. La economía boliviana en los últimos 15 años está centrada en el consumo. Está centrada en importar barato y vender y exportar nuestras materias primas. No hay mal que por bien no venga, dice. Lamentablemente el coronavirus ha causado estragos en nuestra sociedad, en la salud, en la vida de la gente. Es una verdadera tragedia. Yo diría peor que la hiperinflación, obviamente. Pero, por otro lado, está haciendo tabula rasa. Está limpiando la mesa para empezar a construir una economía diferente. Primero, más sana. Segundo, ajustada a la nueva realidad del mundo, porque la economía mundial está cambiando. Ahora no podemos seguir haciendo lo mismo y pensar en insertarnos en un mundo totalmente diferente. Entonces, lo importante es que esta crisis nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Es muy difícil empezar de nuevo. Las viejas estructuras y los intereses no dan lugar. Yo la analogía que hago es que en los bosques, el buen manejo de bosques, hay que cortar los árboles viejos ya gastados, muy grandes, que producen mucha sombra y no dejan florecer a los nuevos árboles. Entonces, el buen manejo del bosque significa dar espacio a las nuevas generaciones. Y ahora es el momento que las viejas estructuras, especialmente las viejas estructuras creadas bajo la sombra de la corrupción masista, que han dado lugar a empresas corruptas, a empresas subvencionadas, compradas con plata del Estado, etcétera, etcétera. Eso se tiene que limpiar. Se tiene que limpiar
y dar lugar a una economía sana, a un campo nivelado para que todos tengan las mismas oportunidades, con un gran énfasis en la educación, en la salud, en el capital humano, en el conocimiento. Y entonces creo que nos van a dar una oportunidad enorme de iniciar una nueva etapa que no va a ser fácil, pero que la tenemos que hacer lo más corta posible, y para eso se necesita inteligencia, información y coraje para tomar las medidas que se tengan que tomar, pero bajo un mandato mayoritario que el próximo candidato a la presidencia, el próximo candidato electo, debe usar ese su mandato fresco para poner las cosas en orden. Eso es lo que yo veo al futuro inmediato, y creo además que tener el cuidado de no tratar de, en este tiempo de tormenta, de vientos cruzados, de huracanados de la economía, no podemos amarrar las velas. Tenemos que soltarlas, amarras para que el viento nos guíe y no rompamos el barco del Estado con más subvenciones, con gastos, sí, básicamente exigiéndole al Estado que asuma lo que no puede asumir. No podemos imitar a Estados Unidos, a Europa, que son países enormemente ricos, que tienen la capacidad de subvencionar una cantidad de cosas. Nosotros vamos a tener que ajustarnos rápidamente y dejar que la iniciativa de la gente joven empiece a funcionar. Hay que digitalizar el gobierno, hay que digitalizar la economía, hay que digitalizar la educación, la salud. Tenemos que dar un salto enorme. Ya se habla de la aceleración de la historia. Esta crisis nos exige acelerar la historia. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando entre Washington, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Santa Cruz. Y es instantáneo. Hay una cosa que es muy importante, Mauricio, ha muerto la distancia. Yo hablaba sobre el servicio diplomático el otro día, les decía, la diplomacia se inventó por la distancia. Había que mandar emisarios que crucen el Atlántico o el Pacífico, ¿no es cierto? Hoy día no. Hoy día la diplomacia va a ser instantánea y va a ser cara a cara. Ya no necesitamos tantas embajadas, tantos viajes, tantos funcionarios. Entonces, doy esto como ejemplo porque en la economía va a suceder exactamente lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente creo que la tecnología, si va a ayudar en alguna cosa, va a ser justamente en ayudar a empoderar, si vale el término, a la gente para que empiece a generar riqueza y al mismo tiempo que el Estado empiece a reducir al menos el número de atribuciones y competencias que tiene sobre la economía. Creo que el gran desafío es justamente aprovechar la crisis, porque no hay mejor momento para esto, para cambiar de modelo. Porque tengo la impresión de que si pasamos solamente de un modelo de estímulo de la demanda agregada interna, como se escucha al menos desde los años 30, de manera más concreta en América Latina de los 70, y simplemente se lo reemplaza por otro modelo de estímulo de la demanda agregada interna, por más que se le cambie el color, pues estamos condenados al fracaso, lamentablemente. Y para actualizar un poco justamente esta visión, he tratado de advertir por donde he podido y como he podido, escribiendo, con videos, entrevistas y demás, con distintas iniciativas, distintos foros y demás, en tratar de evitar el fracaso de Mauricio Macri en Argentina, porque se pensaba, llegó con un gran impulso, parecía que iba a renovar la Argentina, parecía que se iba a vencer 70 años o incluso más de peronismo en la Argentina, que la tenía postrada y encaminada a no vencer los niveles actuales de pobreza y demás. Ya para qué me voy a extender en los problemas que ahora mismo tiene Argentina y arrastra al menos desde Perón. Pero para hacerlo breve, por ejemplo, algunos de los errores que yo apunto de Macri en Argentina, nunca mostró la gravedad de la herencia. Es decir, de la herencia económica, por supuesto. Nunca tuvo un plan económico claro. Aparentemente era solamente de ajustes y más cosméticos de corto plazo que de estructura propiamente. Incrementó todavía más el gasto público, incrementó todavía más los impuestos, devaluó aún más la moneda local, incrementó todavía más la deuda pública y estableció controles de precios. Aunque sí es importante reconocer lo positivo que hay que destacar de su gobierno.
levantó el cepo contra el dólar, aunque terminó cerrando con otro nuevo cepo, renegoció de manera exitosa con los holdouts, es decir, la deuda, le dio credibilidad al gobierno argentino, reordenó las cifras del INDEC, lo que sería el INE en Bolivia, restableció la institucionalidad y estableció el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Si realmente hubiera abordado de manera decidida todas las buenas medidas desde un principio y hubiera implementado la estrategia de shock, probablemente le hubiera ido mucho mejor o menos peor. ¿Por qué? Implementó el gradualismo porque le dijeron no implementes estrategias de shock porque te van a incendiar el país. Y lo que hizo fue implementar el gradualismo y 2 años más tarde, tan pronto como 2 años más tarde, de todas maneras tuvo que hacer el ajuste. Y un ajuste todavía más agresivo que el que hubiera tenido que hacer 2 años antes. Entonces, ese es mi gran temor. No sé si usted, don Ronald, está pensando que podríamos estar yendo por ese camino o mis perspectivas son solamente antojadizas. ¿Qué le dice la experiencia y la sabiduría al respecto sobre lo que ha pasado en Argentina? Primero, un aspecto parecido. Lamentablemente, este gobierno de transición actual en Bolivia está tomando mucho tiempo, lo que le ha impedido, obviamente, al país contar con medidas serias de ajuste. Okay. El gran problema de Macri, yo creo, es que quería la reelección. Y eso nos dice una vez más que la píldora de cianuro de la democracia es la reelección desde el gobierno. Cuando uno tiene 4, 5 años o 6 años de un solo periodo y le toca hacer lo que le toca, mejor que lo haga. Y eso es lo que hizo Paz Estenssoro. Eso es lo que hizo Paz Estenssoro. Él no quería, a sus 80 años no quería reelegirse ni ser popular, pero tenía la profunda responsabilidad de saber que lo que se tenía que hacer por Bolivia había que hacer. Entonces, primera cosa, Macri empezó a jugar la suave para ser popular y lograr reelegirse inmediatamente. Primera cosa que nosotros debemos acabar con la reelección presidencial inmediata. Segunda cosa es que evidentemente cuanto más tiempo se espera, más difícil es el remedio. Yo creo que el próximo gobierno tiene que actuar rápidamente porque es preferible un shock y un momento difícil de algunos meses de ajuste que arrastrar una crisis por mucho tiempo. Entonces, sí, evidentemente, tenemos que tener el consenso nacional, hay que educar a la gente, porque la han mal educado económicamente. Si se ajusta un precio, la gente se levanta en armas y no se da cuenta que en el fondo se está hundiendo más en el pantano. Para sacar a Bolivia adelante tenemos que modernizar nuestra economía, tenemos que sincerar el sistema de precios, tenemos que responder a la verdadera oferta y demanda de las nuevas necesidades y las nuevas realidades que va a tener el mundo económico. Es decir, vamos a hacer negocios en forma diferente, vamos a consumir, ya consumimos diferente, los espectáculos, los lugares de concentración masiva de la gente, los shopping malls, se están cerrando aquí en Estados Unidos. Entonces tenemos que imaginarnos una nueva economía. Pero lo que es más importante, podemos exportar inteligencia. No importa cuán lejos estemos del mundo, cuán enclaustrados seamos. Hemos visto ya iniciativas jóvenes en Cochabamba, en otros lados, y estamos exportando inteligencia, productos digitales, etc. Eso no tiene frontera. Y ese es un cambio enorme en nuestra economía. Tenemos un país maravilloso para el turismo. Tenemos que hacer un turismo que no es masivo, nunca lo hemos tenido. Se acabó el turismo de las playas y de las aglomeraciones. Bueno, ahora es el turismo de las montañas, de la cultura, del folclore, etc. Y en eso hay que soltar a la gente joven y apoyarla. Apoyarla para que se equivoque. Porque no hay lección más importante que la que uno recoge del fracaso. Y hay que hacer que se equivoquen en chico para que no se equivoquen en grande, como en la política. Aquellos que saltan a la política arriba al ser presidentes de la noche a la mañana, corremos el riesgo de que se equivoquen mucho. Un Paz Estenssoro ya se había equivocado muchas veces. A sus 80 años las probabilidades que se equivoque son mucho menores. Entonces la experiencia en la política como en la economía es importante. Pero debemos dejar que nuestros hombres jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, se aventuren
hay que crear fondos de riesgo moderados y bien manejados para que la gente haga innovación, que le pierda el miedo al cambio, ¿no? Eso es muy importante. Y la juventud ahora está conectada, está informada. Entonces hay esas grandes posibilidades, pero hay que ser responsable. Porque si uno quiere ser popular, mejor que se vaya al teatro. Si uno quiere gobernar responsablemente, porque es como un médico. Yo no quiero querer a mi médico, yo creo que me sane. Yo no voy a tomar el médico que es más simpático, que me habla más bonito. Voy a tomar el médico con mayor experiencia. Y si se ha equivocado, ya no se va a equivocar conmigo. Entonces creo que ahí sí que se necesita una altura de estadistas, más que la búsqueda popular, de la popularidad y del agrado, ¿no? Cuando tuvimos la hiperinflación, la economía estaba destrozada. Las familias habían perdido sus ahorros, se habían empobrecido, habían vendido lo que podían. Se cerraron 30.000 puestos de trabajo en las minas nacionalizadas. 30.000 familias quedaron en la calle. Yo tuve que despedir 2.000 funcionarios de la alcaldía municipal porque no había con qué pagarles. Sin embargo, en 6 meses, Bolivia estaba de pie. Es decir, la capacidad de reacción que tiene la gente cuando se le deja elegir lo que tiene que hacer, se le da oportunidades, se sincera la economía, se relajan los controles, la burocracia, la corrupción. Claro, con este mismo nivel de corrupción, de burocracia y con la economía amarrada nos vamos a 50 años. Pero si cambiamos y abrimos la economía, la gente se va a acomodar. Ahora, hay un costo social. Recordemos que los más pobres de los pobres, de ese ajuste de los años 80, ¿dónde terminaron? En el Chapare, plantando coca y pisando coca. Ellos no eran criminales, no eran mafiosos, era la gente más pobre que no tuvo más alternativas. Los mineros se convirtieron en plomeros, en mecánicos y se acomodaron en las ciudades. Pero los trabajadores menos calificados tuvieron que ir al Chapare. Y allí se murieron rapidísimo porque venían con la silicosis de la altura. Sus hijos y sus nietos que están allí son los que ahora están haciendo coca. Ese fue un costo social para el país, para esa gente, pero no tuvieron otra alternativa para salvarse. Por eso que nosotros en el plan de los 80 hablamos de relocalización. No era despido. Esa parte ya no se implementó, era capacitar a la gente para que haga otro tipo de trabajo, relocalizarla de un lugar a otro. Tenemos que hacer ese esfuerzo, pero ante todo, ya no hemos tenido mucho tiempo. Hay que abrir la economía y hay que dejar que las fuerzas del mercado nos ayuden a ordenarnos y darle a la gente la capacidad de trabajar, de emplearse. Hay que flexibilizar muchísimo el código laboral para que la gente pueda contratar gente y libremente, para que la gente joven pueda tener trabajo. Hoy día nadie quiere contratar a nadie. Con el código laboral que tenemos, con la ley del trabajo, es imposible contratar gente. Entonces hay que empezar a liberalizar aquello para poder contratar gente joven, gente nueva, que haya flexibilidad, que se pague bien a los que saben, menos a los que están aprendiendo, etc. Yo creo que no voy a decir 6 meses, pero en un año, con las políticas adecuadas, Bolivia empieza a levantarse. Porque hay otra cosa. Deben haber entre 5.000 y 8.000 millones de dólares que han fugado del país por la corrupción de estos 14, 15 años. El país tiene la obligación de tratar de recuperar ese dinero y repatriarlo nuevamente. Y eso nos va a dar una inyección de fondos importantísima. La recuperación de la economía de Bolivia va a depender de las condiciones que tenga para recuperarse. ¿Y a qué me refiero? Me adscribo a todo lo dicho por don Ronald. ¿En qué sentido? El empleo se va a recuperar en la medida que exista cuanta mayor flexibilidad laboral y productiva sea posible. Es decir, por ejemplo, cuanto menos gasto público existe en la economía, más posibilidades va a tener el sector privado para invertir. Por cada centavo que el Estado gasta, es un centavo que el sector privado deja de invertir de manera rentable, de manera eficiente. Y lógicamente, para invertir ese centavo necesita contratar gente, pero para contratar gente también necesita garantías, necesita
justamente la palabra mágica aquí es flexibilidad. Flexibilidad, condiciones, seguridad jurídica, es decir, todas las políticas de ajustes y reformas que estábamos mencionando más temprano son necesarias. Vamos, si se implementan medidas aisladas y pasajeras y solamente por sectores de manera tímida, pues le va a ser cada vez más difícil al país y probablemente fracasemos. No hay que olvidar los 6 intentos de estabilización justamente con medidas gradualistas, con medidas aisladas y pasajeras, sin entender cómo funciona exactamente el conjunto de la economía. Nos terminó llevando al desastre en 1985 hasta que se tuvo que implementar el 21060. Entonces, por eso hablábamos tanto del 21060. El 21060 cometió algunos errores en mi muy humilde criterio, como el de no haber liquidado, no haber terminado de liquidar las principales empresas públicas que estaban en ruinas, al igual que hoy en el país. Algunas tendrán que ser privatizadas, pero la gran mayoría tendrán que ser liquidadas. ¿Qué significa que sean liquidadas? Pues que liberen recursos y sobre todo recursos humanos para que puedan, mediante la mayor flexibilidad laboral productiva posible, reinsertarse en otros sectores de la economía donde sí existe demanda real efectiva de mercado. Va a depender de varias cosas, pero insisto en decir, como en un principio, dependerá de las condiciones que le demos a la economía para recuperarse. En la medida que sigamos con el mismo modelo implementado en 2006, pues vamos a seguir cayendo. Yo quisiera añadir lo siguiente, si me permite, Carlita. Entre los 20 años, del 85 al 2005, para ponerlo así, se crearon las condiciones para un crecimiento de Bolivia que vino en forma espectacular durante la época del MAS. Y no se utilizó esa bonanza y esa prosperidad para transformar nuestra economía. Invertir en el capital humano, mejorar la salud, mejorar la educación, habiendo sido supuestamente un gobierno socialista. Bueno, lo que sucede es que nosotros hemos hecho cosas interesantes que no las conocemos para las nuevas generaciones. Primero, nunca se privatizaron las empresas grandes del Estado, se las capitalizó. ¿Y qué significó la capitalización? Que el 50% de las empresas pasaron a propiedad de los bolivianos, no del Estado, de los bolivianos, con acciones a nombre de los bolivianos que se colocaron en un fondo de jubilación. El otro 50%, o un poco menos, se vendió, y todo lo que se recibió de ese dinero no fue a las arcas públicas ni al bolsillo de los políticos, se reinvirtieron en las propias empresas, cosa que nosotros, que éramos dueños de la mitad, duplicamos por lo menos nuestro valor. Eso es un fenómeno que no se ha hecho en el mundo, con pocas excepciones, que ya se ha venido copiando en muchas partes donde el Estado se queda con una parte menor de la propiedad de las empresas, trae una gerencia profesional y democratiza el capital entre la población. La capitalización trajo a Bolivia algo así como 20.000 millones de dólares. La mayor cantidad de dinero, la difusión de dinero más grande de la historia de Bolivia. Eso no ha sucedido nunca más. Y además de eso hicimos la participación popular, que descentralizó el Estado boliviano en las municipalidades, les dio recursos, etc. No tenemos más que volver a reproducir aquellas reformas maravillosas y el país va a ser otro. Ahora, lamentablemente no veo en el horizonte que nuestras materias primas se multipliquen el precio en 10 veces como fue con el gas. Pero sí, vamos a hablar del litio, vamos a hablar de algunas otras riquezas importantes de Bolivia, pero que necesitan inversión. La inversión no la tenemos en Bolivia. La inversión es el ahorro que hace otra gente en otras partes del mundo. ¿Y por qué va a traerse su plata a Bolivia si no tiene condiciones de seguridad jurídica y de oportunidad económica? Por eso que la capitalización fue una medida brillante, que después se la quitaron a los bolivianos, porque al nacionalizar las empresas, la propiedad de los bolivianos se ha convertido en propiedad del Estado, y peor aún, en propiedad de los administradores de esas empresas, que han implementado una hipercorrupción y se han llenado de plata. Lo primero que hay que hacer
para no volver a caer justamente en el problema tanto de demanda como de oferta, como shock de demanda y de oferta, es no volver a entrar en cuarentenas. Nunca más, además. Sí, esta es una discusión mucho más reciente y no sé si encaja necesariamente en si hay que ser ortodoxos y heterodoxos en materia económica. Yo soy un firme creyente desde un principio que las cuarentenas masivas y forzosas han sido un error. Lamentablemente, como la gran mayoría de gobiernos alrededor del mundo entraron en pánico, creyeron que la manera de tratar la pandemia era con las medidas que implementó justamente la China. Y creo que el tiempo ha terminado dando la razón, no a mí necesariamente, sino a los expertos en esta materia, que decían desde un principio que no era necesariamente la mejor medida por implementar. Eso por un lado. Es decir, aunque la pandemia se mantuviera, se ha visto casos como los de Suecia, por ejemplo, en los que sin haber entrado en ningún momento en cuarentena rígida, más que probablemente un par de semanas, entraron a inmunidad de rebaño y al mismo tiempo que la cantidad de fallecidos por coronavirus es cada vez menor. Al mismo tiempo que la cantidad de casos en los hospitales en Suecia con coronavirus es también cada vez menor. ¿Sí? Es decir, pueden haberse infectado, pero la mortalidad ha ido cayendo. Incluso se han incrementado en determinado momento los casos de contagio y la mortalidad ha seguido cayendo. Así que son cosas que llaman muchísimo la atención. Y lógicamente Suecia no es el único lugar. Pero bueno, cierro ese paréntesis en cuanto a la demanda, en cuanto a la cuarentena y demás. Lo que pasa es que los confinamientos masivos y forzosos nos han llevado a una situación de agravamiento de un problema que teníamos antes de la pandemia y antes de los confinamientos. Entonces, yo creo que para poder enfrentar cualquier eventualidad sobre la economía hay que de una vez echar a la basura el modelo que ya teníamos, que estaba agotado ya previamente, no había dónde más. Y lo que hay que hacer es, insisto en decir lo que veníamos diciendo don Ronald y yo humildemente, y acoto un poco lo que decía en su última intervención don Ronald. Lo que se podría hacer es una serie de reformas de tercera generación, rescatando lo mejor de las reformas de primera generación del 21060 y lo mejor de las reformas de segunda generación del Plan de Todos. No hay mucho más en lo que pueda abundar, no hay grandes secretos, y al mismo tiempo, como caso ideal para mí, humildemente lo digo, insisto, si se pudiera dolarizar la economía, nos evitaríamos serios problemas en el sector bancario, financiero, monetario y sobre todo que una vez que los gobiernos terminen cediendo a la tentación de gastar más de lo que recaudan, no terminen contagiando la ruina de las finanzas públicas al sector bancario y financiero. Eso es fundamentalmente lo que logra ahora mismo, incluso con tipo de cambio fijo tan criticado, tan vilipendiado por la gran mayoría de economistas, y es lo que está sucediendo ahora mismo en Ecuador, El Salvador y Panamá. Es decir, los gobiernos se han pasado con el gasto público, pero al mismo tiempo esos mecanismos han impedido que la ruina de las finanzas públicas termine contagiando al sector bancario y financiero. Yo creo que esa sería la última característica y mejor característica que podría tener una ola de reformas estructurales de tercera generación. Y yo he citado mucho la crisis del 85 porque es la más grave que tuvimos en el siglo pasado y hubieron algunas cosas estratégicas que hicieron nuestros estadistas, porque llegaron a ser estadistas para salir de esa crisis, tanto el doctor Paz como sus aliados. Pero si hay una cosa que no sabemos ahora, es cuál era el acercamiento mejor a la pandemia. Suecia es un caso, pero hay gran variedad y hay gran incertidumbre y no sabemos si va a volver otra ola, ya estamos en la segunda, si se contagia más, se contagia menos. O sea, lo que caracteriza esta crisis de sanidad es el no saber. Estamos a tientas, no hay vacuna, etcétera, etcétera. Y además el hecho tremendo y trágico que el sistema de salud estaba colapsado antes de la pandemia. Yo estaba haciendo campaña en Santa Cruz y mi chofer me cuenta y me dice que su hijo tiene malaria o no sé qué cosa y que va al hospital público y no hay camas. Pero dice, pero ¿sabe qué? Si paga 80 bolivianos, un enfermo se baja de la cama, se va a dormir al parque y mi hijo duerme en la cama. O sea, ya el sistema estaba colapsado antes de empezar. Es una tragedia tremenda.
La otra cosa es que aquí, en Estados Unidos, en Europa, no se sabe tampoco cómo se va a reorganizar la economía. Aquí tienen mucho dinero para darle bonos a la gente y pasarle dinero, etcétera, pero están simplemente postergando los ajustes que se tienen que hacer. En Bolivia va a ser mucho más difícil, pero podemos empezar por lo elemental. Ramiro, como tú sabes, te acordarás, se ha duplicado el gasto público. Hemos pasado a 500.000 de funcionarios públicos, que eso no hace más que aumentar la burocracia y la corrupción. Si pudiéramos por lo menos empezar a ordenar nuestras finanzas públicas, el crowding out que hace, como bien decía Mauricio, la inversión pública metida en todos lados, el desperdicio de plata, las inversiones improductivas, la corrupción de centenares de millones de dólares. O sea, solamente con poner orden al principio, yo creo que vamos a dar espacio, aire, para que la economía se vaya acomodando. Vamos a tener que seguir exportando el poco gas que tenemos, los minerales, pero rápidamente tenemos que girar hacia una modernización del Estado, la digitalización de la economía y, bueno, hacer uso de toda la tecnología que se ha incorporado. Y yo lo vuelvo a repetir, en Bolivia, y hay programas especiales como el STAR que maneja el Banco Mundial, tiene que recuperar el dinero que se ha ido de Bolivia. El STAR es Stolen Asset Recovery, la recuperación de los activos robados al país durante estos 14 años, que fácilmente, Ramiro, deben estar encima de los 5.000 millones de dólares. Nadie ha hablado de eso. La corrupción es el impuesto más fuerte sobre la gente pobre. Tenemos que ordenar la economía para empezar y luego dejar que la economía, o sea, evitar la tentación que hemos tenido siempre, que desde el Estado queremos orientar hacia dónde deben ir las cosas. Primero porque no sabemos. No es que no saben los individuos, no se sabe cómo se va a armar la economía futura. Tenemos que insertarnos lo más rápido posible y sí, si hay algún dinero, es el dinero que tenemos que usar para que nuevos emprendimientos, startups de gente joven, en la tecnología, en la educación, en la digitalización y aguantar lo más que se pueda. Pero desde luego, devolverle al boliviano la capacidad de producción. Hoy día la agricultura en el altiplano no existe. La agricultura en los yungas no existe. La agricultura, porque es más fácil traer productos del exterior que producir en Bolivia. Entonces nos hemos hecho enormemente dependientes a una tasa de cambio subvaluada, sobrevaluada, que eso también tiene que arreglarse, gradualmente, flotando, lo que sea, pero eso tiene que arreglarse. Ahora, yo creo que más que nunca, Ramiro, hay que ser liberales, en el sentido de no querer resistir la tentación planificadora del Estado. Creo que la gente sabe más, la información está muy dispersa, las oportunidades son muy nuevas, no conocemos por dónde va a ir la economía, hay que soltar las amarras. Y obviamente hacer un gobierno más eficiente, más honesto, ¿no es cierto? Y un gobierno y un Estado más pequeño. 500.000 de funcionarios públicos. La Cancillería ha duplicado su número de funcionarios. Son sueldos, son dietas, son pasajes. Bueno, el gasto público se ha ido por los cielos. O sea que sí, evidentemente no hay una respuesta fácil, pero creo que podemos empezar por ordenar la casa, cortar el gasto innecesario, sincerar los precios, flexibilizar nuestras normas laborales y bueno, ojalá que la economía empiece a arrancar como lo ha hecho antes. Recuerden ustedes, y recuerda Ramiro, las medidas de la estabilización se tomaron en agosto y a principios del siguiente año yo en la alcaldía como alcalde ya empecé a recaudar ingresos mucho mejor. Se emplearon esos recursos de forma efectiva, se simplificaron los trámites, se agilizaron los permisos de construcción, la construcción empezó a moverse en La Paz, empezó a venir mayores ingresos y empezamos a andar. Este país ha estado tan mal manejado, el gobierno del MAS ha fabricado un modelo de corrupción tan extremo que yo creo que solamente en desatar esos nudos
en flexibilizar, dar seguridad jurídica, darle facilidades al sector privado, simplificar los trámites, vamos a dejar en dar la economía. Hasta ahí yo voy porque creo que no sabemos lo suficiente ni en Estados Unidos hacia dónde va la economía mundial. Yo creo que uno de los desafíos del liderazgo político es que si uno tiene la confianza de la gente, si uno tiene la autoridad moral de llegar a una elección, ganar una elección y va a resolver los problemas del país, como lo hizo Paz Estenssoro el año 85, hay que enfrentar los problemas de la mejor forma posible para beneficiar a la mayor parte de la población en la mejor forma. El tipo de cambio es un precio. Y cuando hay distorsiones en ese precio, hay severas consecuencias en la economía. El sueldo de Bolivia se lo ganan los exportadores. Así como Chile tenía el cobre como el sueldo de Chile, Bolivia depende de los exportadores y de las exportaciones para generar sus ingresos. No solamente eso, el problema está que hay un beneficiario oculto que es el contrabando. El contrabando se beneficia de un tipo de cambio controlado, sobrevaluado. Entonces, las actividades legales, comerciales, tampoco pueden competir contra el contrabando. Entonces, toda esta distorsión, desincentivo a las exportaciones y además competencia desleal con las importaciones por vías del contrabando, distorsionan la economía, pero dan lugar a grandes posibilidades de corrupción. Y el gobierno del MAS ha hecho un modelo perfecto para la corrupción. Ha creado monopolios, ha creado discrecionalidad, no hay rendición de cuentas. Y entonces ese modelo es un modelo que desperdicia recursos y empobrece a la gente en general. Entonces el tipo de cambio tiene que ser real, tiene que ser flotante, tenemos que volver a lo que teníamos antes, al bolsín del Banco Central. Y en el tema laboral, es que el que se inscribe en la caja y demás y es legal, lo acaban con impuestos, hay todos los desincentivos a la formalización. El que se formalice, como decía Tito Bert, debería tener beneficios, seguro de salud, seguro de vida, seguro contra riesgos laborales, una serie de cosas, pero tiene que haber un claro beneficio en regularizarse. La gente se escapa del fisco porque el fisco es extorsionador. El famoso economista americano que vino en la reforma tributaria de Bolivia, Richard, ya me olvidé el apellido, pues, decía una frase muy importante, decía, to tax is to govern. Imponer es gobernar. El tema tributario es un importante tema de incentivo, no de disuasivo. Nos ayuda a redistribuir la riqueza, a atender las necesidades sociales, a construir infraestructura, pero cuando se roban la plata nadie quiere pagar. O sea que yo coincido plenamente con Tito. Tenemos que tener una economía, como dicen mal dicho, sincerada, o sea, real, no distorsionada, no subvencionada, no controlada. Por eso que hablo yo de soltar las amarras, flexibilizar en el sentido de que hoy en día nadie puede contratar gente porque despedirles Dios y su ayuda, pues no solamente es el costo, es que lo llevan a uno al Ministerio del Trabajo y lo extorsionan. O sea, ¿quién quiere? Vamos a cambiar todos nuestros empleados por máquinas si pudiéramos. Y eso está mal. Deberíamos tener industrias intensivas en el uso de mano de obra, porque la tenemos en abundancia y es lo que va a dar ingresos y empleo a los bolivianos, pero no con esas leyes laborales extorsionadoras. Por lo general, cuando los economistas solemos hablar sobre el tipo de cambio, nos damos la vuelta y nos fijamos simplemente en la balanza de pagos, ¿no es cierto? Si bien es un precio, estoy totalmente de acuerdo, es un precio sumamente complejo porque en él tiene que ver todo el resto del sector real de la economía, ¿sí? No es simplemente un problema de precios relativos respecto al exterior y respecto de los bienes y servicios que comerciamos con los principales socios, sobre todo del vecindario y demás. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ahora mismo tocamos el tipo de cambio,
Lo primero que pasa, como mínimo, es que el conjunto del balance del sistema bancario y financiero explota, ¿sí? La economía está, y sobre todo el sector bancario y financiero, está demasiado bolivianizada. A la vez que hemos fijado el tipo de cambio a fines de 2011, hemos ido al mismo tiempo encareciendo la inversión, ¿sí? En 2011 el tipo de cambio no estaba tan apreciado como ahora. O si ustedes quieren, el dólar no estaba tan artificialmente barato como hoy. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en que el dólar esté artificialmente barato, ni artificialmente caro tampoco, ¿sí? Yo soy partidario del tipo de cambio en el sentido de que obliga, lo primero que hace es obligar fundamentalmente a los ministros de Hacienda a no gastar más de lo que ingresan. Entonces, el primer mecanismo que ha tenido el tipo de cambio fijo acá ha sido delatar la voracidad fiscal de los últimos gobiernos que hemos tenido, incluso el de ahora, ¿no? La voracidad fiscal de Arce Catacora y el gobierno anterior y el gobierno actual. Es decir, en la medida que sigamos gastando, vamos a seguir ejerciendo presión sobre el tipo de cambio, fundamentalmente. O lo explico al revés también, para evitar que una devaluación cambiaria se lleve toda la economía por delante, porque generaría honestamente, no estoy exagerando, generaría un desastre de incalculables proporciones. Habría que primero flexibilizar la economía, solucionar justamente el problema del déficit fiscal y demás, porque todas esas variables tienen que ver con el tipo de cambio. En la medida que no podamos desencarecer, si vale el término, la inversión, sobre todo privada en el país, no vamos a poder solucionar el problema del tipo de cambio. En la medida que no podamos conseguir cuanta mayor cantidad de dólares sea posible, y preferiblemente en forma de inversión extranjera directa, no vamos a poder solucionar el problema del tipo de cambio. Entonces yo diría, todas las condiciones, tendríamos que buscar todas las condiciones de la economía real antes de siquiera pensar en devaluar. Solucionemos primero los niveles de gasto, los niveles de deuda, el déficit fiscal, la intervención del Estado en la economía y luego nos ponemos a pensar ya siquiera si es necesario devaluar o no. Esa es la función real que tiene el tipo de cambio fijo en una economía como la nuestra, que aunque sea un símil imperfecto, es como estar dolarizados, lógicamente. Entonces, como estamos dolarizados, los ecuatorianos o los panameños o los salvadoreños tienen impedido ceder a la tentación de pedir al Banco Central, como aquí lo hicimos hasta el 85, de que devalúe solamente como mecanismo de autofinanciamiento y fundamentalmente para financiar el déficit fiscal, por más que no sea del 30%, ahora es del 15%, es suficientemente abultado, y si cedemos a esa tentación, pues vamos a terminar de agravar de manera considerable el problema que ya tenemos ahora mismo. Entonces, el último anclaje que tiene ahora mismo la economía nacional, antes de que todo vuele por los aires, es el tipo de cambio fijo. Bueno, creo que la idea es buena, pero el riesgo del fondo de riesgo es justamente que los gobernantes terminen cediendo a la tentación de financiarse con él, ¿sí? Ese es el problema ahora mismo que, por ejemplo, tenemos con las AFPs. Las AFPs son un fondo de jubilación destinado a generar rentabilidad a muy largo plazo y no es un fondo de emergencia. Sin embargo, hay mucha gente y cada vez más, para mi humilde criterio, que está tratando de echar mano de las AFPs, de los fondos de las AFPs. Lo mismo va a suceder con cualquier otro fondo. Entonces, yo rescato, y con esto cierro mi participación, lo que dijo don Ronald, y con esto remarco toda la reunión y charla y conversación que hemos tenido. Hoy hay que ser más liberales que nunca. Si creamos un fondo de estabilización o de emergencia y demás, lo más probable y el riesgo más grande es que los gobernantes de turno quieran financiarse con él, ¿sí? Y el problema en todo caso más grande es que caigamos en las viejas prácticas del mercantilismo, es decir, buscar privilegios del Estado, buscar financiar los proyectos de los amigotes y demás, para terminar cayendo justamente en algunas de las peores prácticas que ha tenido el gobierno del movimiento al socialismo durante 14 años. Quizás alguna cosa más. Es el momento de menos Estado y más empresa. Es el momento en que si se hace un fondo de este tipo, tiene que ser un fondo que no esté al alcance de los políticos ni del gobierno.
Tendría que ser un buen fondo trabajado juntamente con el Banco Mundial, con todo un esquema. Los peruanos tienen algo, cosas muy interesantes, donde no suceda exactamente lo que dice Mauricio. Tendría que ser algo más bien para los startups, para la nueva tecnología, para las empresas innovadoras chicas, ese tipo de asuntos. Es una especie de venture capital, pero que es necesario, porque el talento está, la energía está, el conocimiento está, pero a veces se necesita un pie de amigo para arrancar. Y los peruanos han estado viendo su sistema, es bastante interesante. Se han equivocado, han aprendido, han corregido y está funcionando. Musgrave era el apellido que no me estaba pudiendo acordar. La migración Musgrave, que vino en los años 70, donde vino Cavallo, vino grandes economistas, y Musgrave, el famoso Musgrave, este hombre, el famoso experto de Harvard, que decía gobernar es imponer. Él hizo la reforma de la tributaria para la minería especialmente, pero eso es absolutamente necesario. O sea, tenemos un sistema tributario totalmente anticuado, ineficiente, regresivo, etc. Eso es muy importante, yo creo, por un lado. Y por otro lado, no se puede matar a las vacas de la leche, ¿no? Es decir, hemos puesto un impuesto muy alto a una actividad que es importante para nosotros, pero que ya no está pasando por la bonanza de precios que tenía antes, donde podía aguantar esa carga tributaria. Yo creo que la equidad y la justeza del impuesto es muy importante y no tiene que ser hecho con un criterio, ¿cómo decir?, de castigar a las empresas, un criterio de sacarle la mayor cantidad de recursos. Y creo que, por el otro lado, en el pasado reciente, en la famosa nacionalización que se ha hecho en el sector de hidrocarburos, ha costado muchísimo dinero en las vueltas estas de los costos recuperables y demás, que nos ha hecho perder muchísimos recursos que los hemos perdido, que hubieran sido mejor que se quedaran en el país en otro esquema. Creo que hay que revisar aquellas públicas, son de todos y son de nadie. Que tiene que haber una responsabilidad. Las empresas públicas como Yacimientos, por ejemplo, debieran tener acciones al público y tener una gerencia profesional. Y si el gobierno quiere tener un pequeño porcentaje, que lo tenga. Tenemos que fortalecer la supervisión, pero han sido fuentes, estas nacionalizaciones y muchos de los contratos anteriores han sido también fuentes de corrupción, porque hay una opacidad, son opacos estos contratos, no están bien supervisados, y es un sector que necesita crecer, necesitamos inversión. La inversión no va a venir a un yacimientos nacionalizado, para que lo manejen yacimientos no lo va a hacer. Tenemos que traer inversión nuevamente en exploración, y para eso tenemos que dar incentivos tributarios. Tiene que ser un buen negocio venir a explorar. No se ha explorado y no se ha encontrado más gas desde que nosotros dejamos el gobierno 20 años atrás. A mí me tocó firmar el primer contrato con Brasil, cuando todavía nuestras reservas eran relativamente pequeñas, y nos largamos con esto y las reservas crecieron. ¿Gracias a qué? Al modelo impositivo y al modelo de estructura empresarial que teníamos, que atrajo inversiones y provocó, creó reservas y facilitó que Bolivia pueda dar este salto. Yo al respecto diría algo muy sencillo. No quisiera hablar sobre sectores en específico, sino que junto con la dolarización, que sería para mí fantástico, ideal, verán como un poquito más adelante sería cada vez más necesaria una dolarización y además posible, qué sé yo. Me pongo a pensar en voz alta. Pero sobre el tema fiscal, yo haría fundamentalmente dos cosas en términos muy generales. Que el país termine adoptando lo que es, por un lado, la competencia fiscal, es decir, entre regiones y entre departamentos. Si, por ejemplo, Santa Cruz pudiera o tuviera la capacidad, las atribuciones de cobrar cuantos menores impuestos sea posible, fundamentalmente, yo sé que hay muchos, algún candidato que otro lo he escuchado decir que hay que crear el impuesto a las empresas, a las personas y demás. Bueno, están empezando a hacer el político, yo diría, no. ¿Qué, perdón, don Ronald?
El impuesto a la Impuesto riqueza. a la riqueza, correcto, exactamente, gracias. Entonces, son cosas que a mí me asustan mucho, porque todos están pensando en que el problema fundamental que hemos tenido en los últimos 15 años es de una falta de ingresos, cuando en realidad el problema fundamental es de un exceso de gasto público, ¿no? Eso por un lado. Si, por ejemplo, Santa Cruz pudiera implementar un régimen en el cual pudiera cobrar cuantos menores impuestos sea posible, estoy seguro que al día siguiente atraería no solamente la inversión del resto de departamentos de Bolivia, sino además de la región. Entraríamos a competir con la rebaja de impuestos del Paraguay, por ejemplo, ¿no? Hay condiciones para competir fiscalmente, pero como muy pocas veces se ha visto. Y además, dentro del régimen de competencia fiscal, que no es pacto fiscal, como mucho se ha venido hablando en los últimos años, no es pacto fiscal, es competencia fiscal, insisto, sería ideal implementar el régimen de impuestos planos que implementó Mart Laar en Estonia. Es decir, un impuesto universal, el mismo para todo el mundo. Y eso para el mediano o largo plazo sería fabuloso. Es decir, además no se discrimina, hay orden, son fáciles de pagar, se implementa tecnología y demás. Y en el corto plazo, para empezar a solucionar los problemas que tenemos ahora mismo, recortar impuestos de manera decidida para aplicar el principio de la curva de Laffer, ¿sí? Reducimos impuestos y por supuesto que es posible recaudar más. Para el corto plazo solucionamos buena parte del déficit fiscal recortando impuestos y un poco más adelante tratar de hacer reformas orientadas a la competencia fiscal y los impuestos planos como en Estonia. Tan sencillo como eso. Y don Ronald, me hubiera quedado parado aplaudiéndolo por varias de sus intervenciones. Gracias por eso. Gracias, Mauricio. Un fuerte abrazo. Ahora tienen ustedes la posta, les toca.